¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy. Estamos llegando al final de nuestra materia. Lentamente nos aproximamos al final. Hemos llegado prácticamente al último gran capítulo, que es el de movimiento de tierras. Les decía que ya su diseño planimétrico está terminado. Su diseño altimétrico también estaría prácticamente terminado con el perfil longitudinal y las curvas verticales. Entonces, hoy día vamos a comenzar con la primera parte de movimiento de tierras para que ustedes ya puedan ir haciendo sus perfiles transversales. Con los perfiles transversales tenemos que darles aproximadamente unas 2 semanas para trabajar, porque es el trabajo más pesado que tenemos en la materia, ¿no? Viendo todos los cálculos, para finalizar con el diagrama de masas, ¿no? De todas maneras, mientras ustedes estén haciendo esas gráficas, ¿verdad? Y esos cálculos, vamos a seguir avanzando. Tenemos que hacer un poco, decíamos, de diseño urbano. Y voy a tratar ya con otro grupo de diapositivas de enseñar de una vez lo que decíamos de esa parte de las transiciones. Sí, no es tan complicado como uno pensaría, así que lo vamos a hacer como un capítulo en estas próximas 2 semanas, ¿ya? Tenemos gente que sigue ingresando, pero ya vamos a arrancar. Bueno, el movimiento de tierras ya hemos visto, ya lo hemos visto en topografía. Es básicamente lo mismo. En topografía habíamos hecho un proyecto de canalización en el cual habíamos hecho un perfil longitudinal y habíamos hecho también perfiles transversales, ¿no? Bueno, este trabajo es el mismo, solamente que lo vamos a hacer con un poco de más precisión, más exactitud y más calidad. Bueno, ya habíamos dicho también de que el trabajo de movimiento de tierras es sumamente importante y además es de mucha responsabilidad dentro de la construcción de carreteras. Si no tenemos un buen control de movimiento de tierras, pues nuestro trabajo va a ser un fracaso absoluto, ¿no? El éxito total, decíamos, es un buen control, manejar totalmente y no tener ningún tipo de conflicto con la supervisión, y si somos supervisores, controlar de manera correcta que lo que se ejecute es lo que está proyectado. El trabajo de corte habíamos explicado cuando hacíamos la parte de perfiles longitudinales, ¿verdad? Que es relativamente más fácil cuando el terreno es terreno normal. ¿Sí? ¿Cuál es el terreno normal? La tierra que tenemos en cualquier lugar. Es terreno normal, la tierra de un jardín o la tierra del cerro, ¿verdad? Pero la tierra del cerro que está por abajo, es decir, las partes altas del cerro ya se complica un poquito porque básicamente son roca. Entonces, cuando tenemos cualquier tipo de corte en cualquier terreno normal, entre comillas, estamos hablando de una clasificación de un suelo que no entre a ser un suelo arcilloso totalmente duro o un suelo rocoso totalmente duro. A veces uno piensa que la arcilla, por ejemplo, es un terreno blando, pero no es así. La arcilla consolidada, seca, es casi tan dura como la roca. Bueno, ahí vemos un trabajo de movimiento de tierras en terrenos rocosos. O sea, de que se puede, se puede. Pero, decíamos, el trabajo es mucho más duro, ¿verdad? Ya requiere de la participación de especialistas. Hemos hecho nosotros una voladura de roca en el camino, cuando hemos construido el camino a Sacabamba. En el Toco Ansaldo Sacabamba hemos tenido voladuras de roca que estaban justo al lado del gasoducto, ¿no? Ahorita voy a buscar, antes del final de la clase les voy a mostrar esta voladura. Muy bien, vamos a recordar un poquito lo que hemos hecho, ¿verdad? Hemos trabajado con curvas de nivel
Y también se puede trabajar con modelación digital del terreno, ¿no? En computadora parecería más fácil, pero no es tan fácil. O sea, tenemos que tener algo en cuenta y vamos a hablarlo un poquito más adelante, pero es el tema de las pendientes transversales, ¿ya? En topografía habíamos dicho que no había tanto problema con las pendientes transversales, pero en carreteras sí vamos a encontrar ese problema. Muy bien, en primera instancia, como podemos ver, la topografía que tenemos nosotros es de la carretera, del eje de la carretera o del camino, unos metros a la izquierda y unos metros a la derecha. No tenemos una topografía muy compleja, ¿no? Entonces lo que hacemos es manejar una franja, un ancho que sea razonable, ¿verdad? ¿Cuánto es razonable? Tomando en cuenta la sección de nuestra carretera, la sección tipo. En base a esa sección tipo, yo lo que tengo que ver es cuánto puedo jalar a la izquierda y cuánto puedo jalar a la derecha, ¿verdad? Si me encuentro con un macizo rocoso, como en la gráfica de acá, pues no puedo hacer mucho levantamiento a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? O sea, se complica demasiado la topografía. ¿Mm? Bueno, tenemos que definir nosotros nuestra sección tipo. Entonces, en esta sección tipo vamos a tener todos los elementos que vemos acá. Vamos a tener taludes de relleno, ¿sí? Vamos a tener taludes de corte. Entonces, en la sección tenemos que analizar en cuáles de estos taludes vamos a necesitar, por ejemplo, colocar cunetas. No siempre vamos a necesitar cunetas a ambos lados, ¿verdad? ¿Qué hora tenemos para poder cerrar la sesión? Creo que ya estamos en hora. Sí, son las 10:05. Entonces, procedemos a cerrar la sesión, ¿ya? Procederemos a cerrar la sesión. Bueno, también habíamos hablado del terraplén o relleno. Aquí atrás podíamos analizar, teníamos un sector con relleno, ¿sí? Aquí tenemos un sector netamente en relleno, y aquí teníamos un sector netamente en corte. Bueno, el relleno decíamos también cuando habíamos hablado de que es mucho más caro, porque tenemos que hacer un relleno de manera correcta. Y esto implica trabajar con capas relativamente delgadas. No puedo yo tener capas muy gruesas. Entonces, estas capitas que estamos viendo, que tienen que ser compactadas, aquí se nota, fíjense, ha pasado ya por acá el rodillo. Acá se puede notar que ya ha pasado el rodillo. Entonces, tenemos que humedecer, tenemos que perfilar, tenemos que compactar, y poco a poco vamos creciendo con el terraplén. Entonces, este terraplén no debería pasar en valor absoluto total de capas de 0,4, siendo el ideal capaz de 0,3 metros. Y es por eso que hacer rellenos, terraplenes, pues nos cuesta un poquito más, y les recomiendo siempre, haremos como tiene que ser. O sea, tenemos que hacer cumpliendo las normas, ¿verdad? Es algo que siempre voy a recomendarles. Hay empresas constructoras que con el tiempo van cambiando un poquito por el tema del plazo. O sea, ¿qué ocurre? Para una obra de construcción, por ejemplo, nos dan un plazo de 300 días, ¿ya? Yo les voy a contar el caso de una de las supervisiones que hice. Hemos dicho que ya no vamos a dar nombres de los proyectos ni de las empresas, pues se molestan los propietarios, lógicamente. Entonces, de uno de los proyectos en los que estábamos trabajando, la empresa constructora a los 20 días recibió una llamada de atención que yo le hice. Entonces me llaman a reunión en la gobernación y pues el gerente de esta empresa reclama y dice: el ingeniero Vera se está pasando, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nos ha hecho llamada de atención a los 20 días de haber iniciado el proyecto. Tenemos nosotros 300 días para construir y a los 20 días nos hace llamada de atención, cuando nos faltan 280 días
¿verdad? Para terminar el proyecto. Y el ingeniero Vera ya nos llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué les llamo la atención? Estoy contándoles esto para que tengan idea de cómo se manejan muchos proyectos. Entonces, por ejemplo, cuando la empresa no ha avanzado nada en los primeros 20 días, no ha hecho absolutamente nada, tiene 0% de avance, yo le hago llamada de atención porque tendría que tener ya pues 20 días de avance. Lo que ocurre es lo siguiente, no se avanza en los primeros 20 días porque la empresa dice tengo 300 días. Entonces, pasan 50 días de obra y la empresa dice no te preocupes, tengo 250 días más para avanzar, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir? Llegan los 200 días, llegan los 250 días de avance y le quedan solo 50 días, pero de acuerdo a cronograma va a necesitar 100, porque ha perdido 50 días. ¿Se dan cuenta? Y es ahí donde comienzan los problemas, porque la empresa pide ampliación de plazo cuando no merece ampliación de plazo. O sea, no ha habido ningún inconveniente, ha tenido 50 días al principio que no ha hecho nada, ¿verdad? No sé si me estoy explicando bien. Y nos pide ampliación de plazo. Entonces, es ahí, en ese momento, donde las empresas comienzan a vulnerar las especificaciones para poder avanzar más rápido. Es ese momento. Les voy a mostrar una cosita, ya tal vez no corresponde a la materia, pero les voy a enseñar una cosita, ¿ya? Vamos a poner una pantallita rapidito. No corresponde a la materia, pero esto es lo que nos va a ahorrar problemas cuando ustedes estén dirigiendo proyectos y cuando estén supervisando proyectos. Tenemos una curva de avance. Esta curva de avance comienza en el día 0, comienza en un porcentaje de avance 0, y esta curvita nosotros la tenemos que hacer. Seguramente esto les han enseñado, y si no les han enseñado en dirección de obras, no importa, yo les estoy enseñando ahorita, ¿ok? Entonces aquí son los días. El mouse justo hoy día se me tranca. Los días, ok, a ver, vamos a poder manejar mejor este mouse. Y aquí el porcentaje hasta llegar al 100% de la obra. Sí, el mouse me está fallando hoy día. Bueno, entonces aquí tenemos todos los días del avance de obra. Vamos a poner que sean los 300 días que habíamos dicho para una carretera, que son valores más o menos razonables. Yo les recomiendo toda la vida no pasar de un proyecto de 300 días. No entren a proyectos más grandes de 300 días. No entren, porque hay cambios de gestión, hay cambios de autoridades, hay cambio, gente que ya no quiere firmar las planillas, es un desastre. Pero bueno, ese es otro tema. De acuerdo a lo que plantee el contratista, nosotros hacemos una curva de avance, que puede ser lineal, podría ser algo así. Que a los 300 días va a llegar al 100% del avance de obras. ¿Ok? Esa es la figura. Con esta curvita, o sea, lo que yo les digo siempre cuando entro a supervisar un proyecto, cuando hablo con el contratista, le digo, yo quisiera que esta curvita, ¿no ve? La curvita la mantengamos durante todo el proyecto, ¿sí? Esta es la curva que más o menos se proyecta para conclusión de proyecto. Cuando yo entro a construir, estoy hablando de mí, ¿no? Mi persona, cuando yo entro a construir, hago una curva diferente, hago una curva que termine la obra antes. Yo manejo una curva que vaya de esta manera. Yo hago eso. ¿Por qué? Porque no quiero caer en multas. Ya me han multado alguna vez de un proyecto y les diré que no es para nada grato. No es para nada grato. No puedo enojarme con el supervisor si me multa. Porque me está multando porque me estoy atrasando en la obra. Entonces, yo lo que hago es, yo trazo una curva diferente, hago una curva y hablo con todo mi personal para que nos esforcemos y terminemos la obra por lo menos 30 días antes.
Esa es mi curva. Y yo voy controlando esta curva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la empresa constructora decide no hacer nada los primeros días, 20 días no hace nada, 40 días no hace nada, está ahorita en este lugar? La diferencia de avance con lo que tenía que ocurrir es bastante notable. Ya tendría que estar tal vez con un 20% de avance o tal vez con un 15%, con algo de avance, pero no ha llegado a nada de avance, ¿verdad? Entonces, en este momento yo como supervisor le hago llamada de atención porque no va a poder alcanzar a terminar en plazo, le va a faltar plazo. Esto entonces es lo que tienen ustedes que tratar de controlar, manejar, que para entrar en plazo, ¿verdad?, les va a costar. Esto comenzamos a dibujar nosotros con el porcentaje de avance y las empresas constructoras a veces comienzan a ir por aquí abajito, comienzan a avanzar así lentito, ¿verdad? Entonces ahí, claro, no amerita llamada de atención, pero sí una cartita pidiéndole que mejore su rendimiento, porque con esa proyección de avance, ¿verdad?, va a necesitar una ampliación de plazo. Entonces se le hace una carta indicando de que su curva no está cumpliendo con la curva de proyecto, entonces, y se le avisa que no se le va a ampliar el plazo. Entonces le recomienda contratar un grupo nocturno, duplicar turnos, inventarse algo, de tal manera que en algún momento esta curva pueda modificarse y comenzar a elevar por acá, ¿verdad? Bueno, eso quería avisarles, porque en realidad los problemas, eso quería enseñarles más bien, porque los problemas se dan cuando no estamos cumpliendo con la curva y queremos apurarnos, ¿verdad? Apurarnos para construir, pero nos queremos apurar mal. Y es ahí donde comienzan los problemas, sobre todo en la construcción de los rellenos, que necesitan mucho trabajo de explanación, ¿verdad? Perfilado, compactado, como ustedes se podrán imaginar. ¿Alguna consulta, alguna curiosidad tal vez de este punto? Sí, buenos días, una consultita. Claro que sí, adelante. Si hago un mal compactado al momento de terminar la obra, ¿a los cuántos o a cuánto tiempo se presentarían las fallas? Muy bien. Usualmente ese es el problema crítico también que muchos contratistas no toman en cuenta, ¿no? El proyecto tiene un periodo de garantía de por lo menos 180 días, es decir, tenemos que pasar por una etapa de lluvias, sí o sí, el proyecto. Entonces, en muchos casos, te va a agarrar la etapa de lluvias, ¿verdad? Porque aprovechamos más bien para terminar el proyecto en la etapa seca. Entonces nos apuramos durante toda la etapa del año, o sea, más o menos el cronograma de cómo trabajan las alcaldías, municipios o la gobernación. La ABC también es tratar de licitar sus obras a principios de año, ¿no? Ahora no está ocurriendo por el tema de la pandemia y de los problemas que estamos viviendo económicamente en el país. Pero lo correcto, lo ideal es licitar a principios de año para... Estoy con mi... A ver, después prendo mi pantallita. ¿Ya? Ahora sí. Pasa que estoy con internet un poquitito lento, pero ahí estoy con pantalla apagada. Yo haciendo gesticulaciones y todo eso, ¿no? Ahora sí estoy con pantalla prendida. Bueno, les decía, justamente, tratamos de trabajar desde principios de año, ¿verdad? Aprovechar todito el invierno antes de que empiece a llover para terminar nuestras obras, porque no hay nada más complicado que trabajar en época de lluvias, ¿verdad? Es muy, muy complicado, se nos satura el terreno, tenemos que esperar que seque, cuando está secando vuelve a llover, entonces es muy, muy complicado. Lo ideal es acabar antes de que empiece a llover, ¿no? Entonces, si digamos, en el mejor de los casos, has terminado antes de que empiece a llover, tu periodo de garantía dura 180 días, o sea, va a tener tu obra que pasar toda la etapa de lluvias y ahí van a comenzar a hundirse todos los sectores que has compactado, ¿verdad? ¿Cuál es el problema?
que sigue siendo responsabilidad de la empresa. Entonces, cuando llegue ese momento de hundimiento, pues tiene que ir la empresa a reconstruir todo lo que está mal. Esa es la parte complicada, ¿no? Entonces tienes que hacer doble trabajo, vas a gastar más plata, no tiene sentido, es como lo que dicen las abuelas, ¿no ve? Lo barato cuesta caro, y es la verídica, o sea, cuando compramos algo barato se arruina en un mes y tienes que comprar otro, ¿verdad? Has gastado el doble y tal vez hacer bien no costaba tanto, a eso me refería, ¿no ve? Entonces, sí, vas a tener problemas de hundimiento. ¿En cuánto tiempo, me preguntabas, aparecen realmente los hundimientos? Depende un poco del tráfico, depende un poco del agua subterránea, ¿verdad? A veces no aparece tan inmediata la falla. Eso también, por eso el supervisor tiene que controlar muy bien. No se olviden que el proyecto, por ejemplo, del Oruro Toledo, tenía, de acuerdo a cálculos, un hundimiento con una consolidación de 15 centímetros, iba a consolidar ese material. Pero esa consolidación se iba a dar 1 centímetro por año, ¿verdad? Entonces la empresa ha terminado la obra, se ha ido, y después de un año se ha sentado 1 centímetro, ¿verdad? Han pasado 2 años, hemos ido a medir, y había ya un asentamiento de 2.5 centímetros, después de 3 años, ¿no? Y ahí sí estaba todo se ha fisurado, todo el pavimento. Entonces, en 3 años ha aparecido la fisuración en el Oruro Toledo, y la empresa ya no estaba, ya no había responsabilidad de nadie, ¿verdad? Entonces tienen que contratar otra empresa que vaya a arreglar. Entonces es muy variable. En zonas donde hay mucha lluvia puede aparecer de manera inmediata la falla, y en el altiplano, como es Oruro Toledo, ha aparecido básicamente después de 3 años, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos? Ingeniero, Bueno, una consulta. sí, adelante. Disculpe. Usted dijo que aconsejaba terminar el proyecto 30 días antes de la fecha establecida. La pregunta es, ¿por qué 30 días antes como mínimo? Y No hay problema. Lo importante, aunque sea 2 días antes, o sea, la idea es que, a ver, te explico. Cuando se hace la inspección de obras, tal vez para vos, que eres el contratista, ya está la obra terminada, pero para el supervisor no está terminada, ¿verdad? Podría faltar algo. Es por eso que tenemos que tener una buena relación con la supervisión, porque al final nosotros estamos haciendo lo mismo. O sea, el supervisor controla que hagamos bien, nosotros queremos hacer bien, el supervisor hace las planillas de pago, entonces trabajamos juntos, o sea, no tenemos por qué pelearnos, ¿no? Lamentablemente en muchas empresas, muchos proyectos terminamos muy peleados con supervisión. Yo, por lo menos, cuando soy supervisor, pongo las reglas claras y voy apuntalando todas las fallas de la empresa a medida que van ocurriendo. Es decir, si alguna empresa está haciendo algo raro, llamo al gerente y le digo, esto no me gusta, no hagas así. Revisaremos las normas, revisaremos la norma AESTO, la STM, digamos, esto no es correcto, revisaremos el pliego. Entonces, de esa manera llevamos una relación, digamos, razonable. ¿Cuál es la idea de terminar antes? Pues te ahorras el tema de las multas, ¿no? Para que tengan idea, acá en el colegio Visión Mundial me han multado y no me ha gustado la multa, no he estado de acuerdo con la multa, no he estado de acuerdo. Creo que ha sido una multa absolutamente injusta. Les comento qué es lo que ha ocurrido. Hemos terminado el colegio, ¿verdad? Hemos llamado a supervisión, pero hubo esa lluvia, ¿se acuerdan? Del año 2018, se cayó el puente Taquiña, se inundaron todas las casas, fueron las lluvias torrenciales, no sé si ha sido el 2018, no, sí, creo que sí. Entonces, tengo fotos de eso, de la zona sur, todo inundado, rebalsaron los canales, fueron lluvias torrenciales. Entonces, como mi colegio estaba en el cerro, bajó agua del cerro, se entró a toda la planta baja y me mojó todas las puertas. Las puertas chuparon agua, ¿verdad? Sí, se mojaron totalmente, absorbieron agua las puertas y pues se torcieron un poco, esa es la realidad. Entonces yo hablé con supervisión, le dije, aquí están hemos terminado la obra, y supervisión me dice, no, las puertas no me gustan. Y le digo, correcto, está
También a mí tampoco me gustan, se han mojado, se han torcido, pero eso es obra del destino, se llama fuerza mayor. O sea, no he comprado yo puertas chuecas, ¿verdad? Bueno, en resumen, el supervisor me dice, hasta que no cambie las puertas se considera el proyecto que no está terminado, y eso no es correcto. El proyecto sí está terminado, se hace la inspección para la recepción provisional, se anotan todas las observaciones, puertas chuecas, pintura en tal lugar no me gusta, la ventana de tal curso está mal puesta, el piso en tal lugar no me gusta, o sea, todas las observaciones que tenga el supervisor, la comisión, pues se llama una comisión de por lo menos unos 6 profesionales, revisan todo, ¿no? Del baño de damas, el baño 4, por ejemplo, ¿no? Entonces se van anotando todas las observaciones y nos dan 90 días para poder hacer todos estos cambios, o 180 días, dependiendo del proyecto, se corrige todo, se llama nuevamente a la supervisión, se llama nuevamente a la comisión, se verifica que todo se ha corregido y recién nos firman la recepción definitiva y nos pagan el cheque final y se acabó el vínculo contractual, ¿verdad? Pero como ven ustedes, hay supervisores que son un poco intransigentes. Me tocó un supervisor intransigente y yo le mostraba y le decía, la obra está terminada, puedo pedir recepción y ustedes observan de que las puertas están chuecas, voy a cambiar todas las puertas. Resulta que no había dónde comprar puertas. He llamado a todos los carpinteros de Cochabamba y me decían, vamos a hacer las puertas, pero tiene que darnos por lo menos un mes, porque eran todas las puertas de planta baja, eran por lo menos unas 20 puertas. Entonces, pues ni modo, la recepción provisional fue con las puertas chuecas, ¿verdad? Y me multaron con mucho dinero, en total me han multado casi 90.000 bolivianos, y considero que no es correcto, sigo considerando hasta el día de hoy que no es correcto, porque la obra estaba terminada, he cambiado las puertas para la recepción definitiva, pero aún así, pues no me han perdonado esa multa de 90.000 bolivianos. En carreteras las multas son mucho más grandes. En carreteras, si te atrasas demasiado, tus multas pueden llegar a ser millonarias, ¿verdad? Hay proyectos en la guía de la integración, por ejemplo, la multa ha sido de 20 millones de bolivianos por atraso en obras. Por ejemplo, no están considerando para ampliación de plazo las lluvias, ¿verdad? Porque tienes que planificar que va a haber muchas lluvias. Entonces, hay lugares donde llueve demasiado y no te van a compensar esos días, ¿verdad? Para aumentarte tu plazo. Entonces te llegan las multas y son muy grandes. Es por eso que en toda obra, no solamente en caminos, en canales, en colegios, lo que vayan a construir ustedes, hagan su cronograma de tal manera que puedan terminar su obra 30 días antes. Entonces, de esa manera terminas tu obra 30 días antes y tienes 30 días para comenzar a arreglar, corregir, mejorar, ¿verdad? Y si crees que ya puedes llamar a recepción definitiva, a recepción provisional, pues te estás ahorrando, Víctor, un mes de sueldos, un mes de comida, un mes de pagar agua, luz, un mes de pagar personal, te ahorras un mes de todo. Entonces, ahorras mucho dinero, terminas tu obra antes, la puedes entregar antes y estás libre para la siguiente obra. Entonces, es un logro muy grande, una ventaja muy grande terminar antes las obras. Está bien, Inge, muchas gracias, muy amable. No, pues. Bueno, entraremos en materia. Ustedes ya han terminado su perfil longitudinal, o lo están terminando al menos, entonces ya es tiempo de comenzar los perfiles transversales, ¿verdad? Aquí vemos los 3 tipos de perfiles transversales que tenemos. Aquí tenemos un perfil netamente en corte, recordando lo que hacíamos en topografía. Aquí tenemos un perfil netamente en relleno, y aquí tenemos un perfil media ladera, con corte y con relleno. ¿Se puede hacer compensación lateral? Sí, se puede hacer. Cortamos acá nosotros este material y lo acomodamos directamente acá en el relleno. No se olviden que todo el material de compensación tiene que cumplir con la especificación, es decir, yo no puedo rellenar si el material es malo, ¿verdad? Si este corte de acá, digamos, fuera una arcilla expansiva, por ejemplo, ¿qué es la arcilla expansiva?
es una arcilla súper dañina, ¿verdad? La arcilla expansiva, cuando le llega agua, pues aumenta su volumen terrible. Pues no puedo yo utilizar una arcilla expansiva como relleno. Tengo que sacar esa arcilla, botarla y traer al proyecto material del río, que sea material granular, que no tenga ningún conflicto de plasticidad, no tenga un conflicto de expansividad, ¿sí? Bueno, aquí vemos la fórmula que igual hacíamos en topografía. Estamos recordando básicamente lo de topografía, ¿verdad? En la fórmula general nos habla de un área media que nosotros no vamos a utilizar, ¿está bien? Vamos a utilizar la misma fórmula de topografía, es decir, no vamos a utilizar con área media, ¿sí? Aquí vemos los prismoides, aquí tenemos un prismoide en corte, aquí tenemos un prismoide en terraplén, y aquí tenemos un prismoide a media ladera, ¿no? ¿Cuál es el éxito para tener un buen cálculo volumétrico? Básicamente, calcular muy bien el área de nuestro perfil transversal. Existen varias formas. Bueno, hace años se utilizaba el mecánico cuando no habían computadoras. Este método mecánico era pues muy utilizado. El método gráfico también se utilizaba. En los libros antiguos indican cómo se utilizaba el método gráfico. El mecánico era utilizando un aparato llamado planímetro, que vamos a ver ahorita. El método gráfico era contar los cuadritos del papel milimetrado. Escucha, qué terrible, ¿no? Contar cuadrito por cuadrito. Pero yo digo, ¿qué pasaba con los medios cuadritos, con los cuartos cuadritos, ¿no? Realmente una cosa muy complicada. Bueno, el analítico también se utilizaba, lógicamente. El determinante de Gauss, ¿sí? Es el más común, sí, se utilizaba, es un método antiguo también, ¿verdad? Este es el planímetro, que ahora ya se lo puede ver únicamente en los museos, pero es un aparato que han usado nuestros abuelos, y un aparato muy, pero muy interesante. Había que dar la vuelta por todito el perfil, ¿no? Había que dar la vuelta por todito el perfil, con este aparatito, con la agujita, ¿verdad? Y acá marcaba, ¿sí?, cuántas vueltitas daba. Esas vueltitas multiplicábamos por la escala y teníamos calculada el área, ¿verdad? Una maravilla absoluta. Bueno, ustedes van a trabajar directamente con determinante de Gauss. Por eso que para este capítulo, para este cálculo, tienen ustedes medio mes. Vamos a dar a partir del día de hoy, pues 2 semanas, ¿verdad? Para que puedan terminar sus perfiles transversales. Muy bien, aquí están los 3 tipos nuevamente: sección en terraplén, sección en corte y sección en terraplén corte. Así está en este gráfico. Nosotros llamamos media ladera. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar básicamente, ¿sí? Esta fórmula o este método se llama el método de promedio de áreas. En realidad es el área 1 más el área 2 dividido entre 2 y multiplicado por la distancia, ¿verdad? Del promedio de las áreas, ¿sí? Un elemento fundamental es que no puedo yo mezclar cortes con relleno. Es decir, yo puedo sumar solamente corte con corte o relleno con relleno. ¿Está claro? No puedo sumar cortes con relleno. O sea, se hace por segmentos, se hace por tramos. Tramos de corte y tramos de relleno. Muy bien. Ahí vemos justamente prismoides en corte, prismoides en terraplén, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener líneas de paso. Estas líneas de paso, donde cambia el terreno de corte a relleno o de relleno a corte. Entonces, esta línea de paso es mi límite de cálculo volumétrico.
¿ok? Y esto sí tenemos que hacerlo con mucho, mucho cuidado. Ahí vemos la misma gráfica de línea de corte. Por lo tanto, ¿cómo es la fórmula en este caso? Pues acá tengo el área de relleno 1, que viene acá, área de relleno 1, más 0. ¿Por qué razón? Porque aquí estoy con un área 0. En la línea de paso se asume que no hay nada, ¿ya? Sabemos que sí hay un poquito, ¿ya? No, tal vez sí tengamos alguito, no sea tan 0, 0. Lógicamente que en los textos, los profesores que hacen los libros te dicen, bueno, ahí es 0 absoluto, ¿no? Bueno, ustedes no van a tener un 0 tan 0. A veces aparece un poquitito de corte, un poquitito de relleno, o una media ladera donde hay a un ladito corte, a otro ladito relleno. Entonces, podemos utilizar ese poquito que queda de corte, ¿está claro? Lo vamos a ver con un ejemplo ahorita, ¿ya? Lo mismo acá, dice área de corte 3, aquí está área de corte 3, más 0, ¿ya? Porque es la línea de paso, ¿ok? Bueno, aquí vemos cómo va avanzando, cómo va cambiando, ¿sí? Justamente no tenemos un 0 absoluto, les decía, lo cual es correcto. Entonces aquí tenemos discretizada la figura. Fíjense, la sección 1 es corte total. La sección 2 es corte total, pero la sección 3 ya tenemos corte y relleno. La sección 4 también tenemos corte y relleno. Es lo que les decía, o sea, no hay una línea de paso perfecta y absoluta que me marque un 0, un lugar donde el movimiento de tierra sea absolutamente 0, ¿verdad? Tal vez puede ser que alguno tenga, pero la mayoría de los proyectos plantea secciones como las que vemos acá. En la sección 5 recién se tiene relleno, puro relleno, y la sección 6 ya es absolutamente, solamente relleno, ¿verdad? Volvemos atrás. Ahí está, las mismas gráficas, ¿verdad? Nos muestra cómo la línea de paso, en este caso, la línea de ceros no es perpendicular. La línea de ceros es, voy a poner con rojito, la línea de ceros es esta de acá. Esa que he trazado desde A hasta D. Esa es mi línea de ceros, ¿ya? Muy bien. Esto ya es para topografía. En topografía les muestro esta misma diapositiva mostrando excavaciones para estructuras, para canales. Ahí vemos un canal bien bonito, ¿no? Entonces, hasta ahí es carreteras. Muy bien, voy a explicar con la pizarrita virtual cómo vamos a hacer el trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tarda mucho actualizando. ¿Qué les parece? Pues por suerte no está tomando mucho y está terminando la actualización para que podamos avanzar. Un poquito de paciencia, por favor.
Muy bien, estamos entonces ahora avanzando lo correspondiente a perfiles transversales. Bueno, ustedes pueden comenzar a hacer los perfiles transversales, no sé en su requerimiento con los auxiliares cada cuánto están haciendo, pero el movimiento de tierras vamos a hacer solamente de 1 kilómetro. Es decir, ustedes deben buscar en su proyecto 1 kilómetro, ¿verdad? Que les guste, que tenga corte, que tenga relleno, y en ese kilómetro pues vamos a trabajar, ¿ok? Tenían ustedes, vamos a dibujar su proyecto, así más o menos. O sea, para poder dibujar los perfiles transversales y calcular volúmenes, necesito tener 2 gráficos terminados. El primero es justamente el diseño planimétrico, con las respectivas progresivas. Digamos algo así. Y también, lógicamente, con las curvas de nivel. Digamos algo así también, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tenían que hacer para su perfil transversal, perdón, para su perfil longitudinal? Ustedes han sacado ya este valor, ¿verdad? Para poder dibujar, han sacado los valores de los puntos notables, ¿verdad? Eso es algo que es muy difícil de explicar a veces, pero la idea es dibujar los puntos notables, ¿ya? Entonces, para poder dibujar los perfiles transversales, ustedes tienen que haber sacado, tienen que sacar más bien ahora, tal vez un punto por acá, tal vez extenderse un poquitito. Por eso se les está dando prácticamente medio mes para que puedan hacer este trabajo, ¿ya? Nunca más lo van a tener que hacer, solo van a hacer una vez, ¿verdad? Este proyecto solo se hace una vez en la vida y pues, considero que es suficiente para aprender, tener toda la noción de carreteras. Entonces hay que interpolar, exactamente como ya expliqué interpolación, como ya han interpolado para los perfiles, para el perfil longitudinal, de igual manera hay que interpolar, ¿verdad? Todos estos puntitos, ¿ya? Bueno, una vez que tenemos interpolados estos puntitos, y vamos a poner la 0 más 0, 0, yo ya puedo dibujar, ¿sí? Ya puedo dibujar. ¿Cómo se dibuja en el plano? En el plano se dibuja en la parte inferior, vamos a ir dibujando acá. Haremos un esquema general primero y luego vamos a lo particular. El plano es así. Con su respectivo carimbo. En el carimbo ustedes van a colocar pues todo lo que vean por conveniente, ¿verdad? Básicamente, hemos dicho siempre, lo más importante para entender la gráfica es explicar la escala. ¿Cuáles son las escalas? En el caso de los perfiles transversales, la escala horizontal es exactamente igual a la escala vertical. ¿Para qué? Para que podamos calcular con determinante de Gauss, con las coordenadas, ¿verdad? Pero van a encontrar ustedes algunos gráficos, algunos proyectos, donde la escala vertical sea diferente a la escala horizontal. Esto es cuando nosotros necesitamos distinguir algún tipo de diseño específico. A veces cuando la escala horizontal es igual a la vertical, no se notan las cunetitas, no se notan las
si hubieran canales laterales, no se notan tal vez algunas capas de pavimento, etcétera. Entonces, uno podría, en este caso, cambiar la escala. En computadora es más fácil, porque la computadora va a calcular directamente los volúmenes y no le va a preocupar la escala de dibujo, ¿verdad? Muy bien. Cuando tenemos este gráfico, nosotros vamos a dibujar acá la 0 más 0, 0, ¿verdad? Haciendo una gráfica general. Acá la 0 más 0,50, si es cada 50 metros, no sé cada cuánto están sus gráficos. 0 más 100. Es decir, seguimos ese orden. Luego venimos aquí abajo, y aquí viene la 0 más 150, por ejemplo. Usualmente las gráficas hacemos cada 20 metros en recta y cada 10 metros en curva. En realidad, yo cuando ploteo para carreteras, ploteo cada 10 metros todito el proyecto, ¿ya? No hago diferenciación de curvas con tramo recto. Hago todito el proyecto cada 10 metros, así de claro. O sea, no me afecta, ¿ya? Aquí 0 más 200. Esa es la forma de ubicar, digamos, los perfiles en el papel, ¿ya? Esa es la forma de presentar, siempre, esa es la ordenación. Muy bien. Ahora, el otro concepto, ¿qué otra cosa necesito tener acá? Necesito tener mi perfil longitudinal. Ese es el perfil longitudinal. Y nosotros voy a hacer un diseño grosero, ¿ya? Voy a hacer un diseño grosero para que se pueda entender la gráfica mejor. Algo así, ¿ya? Es un diseño grosero, pero es para que se pueda entender el detalle de cortes y rellenos, ¿ya? No quiero que ustedes hagan algo así, es una cosa que no corresponde a un diseño carretero, ¿ya? Pero estoy dibujando así para que me puedan entender. Algo así más o menos quedaría. Muy bien. Para dibujar los perfiles transversales, existen dos tipos de perfiles transversales. Los perfiles de construcción y los perfiles topográficos. Aquí hablando del cálculo de volúmenes. Bueno. Estos perfiles topográficos para cálculo de volúmenes no los vamos a tener dibujados jamás. La computadora no dibuja estos. La computadora dibuja netamente los de construcción. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Los de construcción, la computadora, los de construcción, son con separaciones constantes. Separaciones constantes. Es decir, 0, 5, comienzan las 0 lógicamente, y las separaciones, no, estoy explicando, eso no es correcto. Las separaciones constantes pueden ser de 5, pueden ser de 10, o pueden ser de 20 metros. Así mejor, más claro, ¿ya? Comienza en la 0, lógicamente, y de ahí yo decido cuál va a ser mi separación constante. Puedo pedirle a la computadora que me dibuje cada 5, cada 10 o cada 5 cuando el proyecto es muy chiquitito o muy complicado, tal vez. Pero es un valor que no se utiliza mucho por la cantidad de papel que tendría que utilizar para plotear, ¿no? Usualmente en recta se pide cada 20 metros y en curva cada 10 metros. ¿Ya? Como se va avanzando kilómetro por kilómetro, yo usualmente ploteo cada 10 metros. ¿Ya? ¿Cuál es la razón? Que no tengo cada 20 metros, por ejemplo, no voy a tener definiciones muy claras de los peraltes, que eso vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Entonces prefiero tener cada 10 metritos y eso me mejora un poco
me mejora un poco mi replanteo topográfico, sobre todo de los peraltes, ¿ya? En cambio, los topográficos son con valores aleatorios. Muy bien, yo confío en que la computadora hace una modelación 3D, ¿verdad? Y me hace un cálculo mucho más exacto. Pero no me plotea. Yo no voy a tener graficados, ¿sí?, los perfiles de volumen. ¿Cuáles son estos perfiles de volúmenes? A ver, veremos. Acá comienza el proyecto. Esta es la 0. ¿Ok? Por acá vamos a dar los valores. Acá es la 20. Por acá vamos a poner 40, 60, 80, 100, no voy a poner progresivas, pero estoy poniendo así para que se entienda, por favor, ¿ya? 120, 140, etcétera, ¿ok? Bueno, para graficar, para calcular volumétricamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuántos perfiles debo dibujar? Aquí vamos a graficar los perfiles. Otro colorcito. ¿Cuántos perfiles debo dibujar? Vamos a graficar. No, lo bueno es que esto ya han llevado conmigo en topografía. Se están acordando ahorita. Es básicamente lo mismo. Tan así que la misma proyección que acaban de ver es la misma que voy a mostrar a los chicos de topografía cuando hagamos este capítulo. Muy bien. Lógicamente comenzamos con bueno, aquí pongo centro línea. ¿Cuánto de ancho debo hacer? El ancho de mi carretera es 350, un carril, más un metrito de berma, o si quieren 1,50 de berma, ya se vuelve 5 metros, ¿verdad? Más un metrito de cuneta, son 6 metros, entonces yo podría manejar acá tal vez menos 10, y acá más 10, hacer de 20 metros de ancho mi gráfica, para darle espacio a mi desarrollo, más bien, darle más desarrollo, dar espacio para mi desarrollo. Estoy medio trabudo hoy día. Menos 10, más 10, centro línea, menos 10, y más 10. Muy bien. A ver. Aquí voy a estar en la 0 más 0, 0, 0. Siempre comienzo acá. Área de corte igual. Área de relleno igual. Voy a la 0 más 0, 0, ¿verdad? He sacado todos estos puntitos del terreno. Tengo la cota del terreno, tengo todo, ¿verdad? Entonces, cuando dibuje, no va a haber ningún inconveniente. Yo tengo dibujado el terreno. ¿Cómo va a quedar? Algo más o menos así. Ese es mi terreno. ¿De dónde sale esa gráfica? De mi plano de diseño planimétrico, ¿verdad? Muy bien. Ya está el terreno dibujado. Voy aquí al perfil longitudinal y resulta que el proyecto está por encima del terreno. Primero debo dibujar mi sección tipo. Ustedes ya han dibujado en su proyecto. Entonces mi sección tipo era más o menos así. Teníamos hasta acá el carril, teníamos hasta acá la berma y teníamos hasta acá la cuneta, lo que acabamos de decir.
Decíamos que esto mide 3.5, esto mide 1.5 y esto mide 1 metro. Tengo mi sección tipo, ¿ok? Entonces, esa sección tipo la voy a trasladar, pero acá en la 0 debo medir esta altura h, ¿verdad? Debo medir esa altura h en la 0 más 0, 0. Entonces me voy acá, con rojito, mido esta altura h, es la misma altura h que teníamos, ¿verdad? Y en ese lugar emplazo mi perfil, emplazo mi sección en el perfil. Eso hoy estoy bien trabado. ¿Ah? Emplazo mi sección. ¿Sí? Aquí el proyecto está por encima, entonces es un lugar de relleno. A esto le voy a llamar el relleno 1. Entonces, vuelvo atrás, este H de acá, listo. Ese es mi proyecto. Ahí está mi 0 más 0, 0, área de cortes 0, porque no hay cortes. Por determinante de Gauss, debo calcular, aquí lógicamente van a estar los valores de 2500, 2510, 2490, algo así va a ser, ¿no? Los mismos 20 metros de abajo se representan en el eje X, en el eje Y. Entonces, calculo por determinante de Gauss con las coordenadas y aquí voy a tener 27.4 metros cuadrados. Listo, ya tengo mi primera sección. Voy otra vez atrás. ¿Dónde debo dibujar mi sección? Pues acá. ¿Por qué? Porque esta es la línea de paso. Ya habíamos definido línea de paso, ¿se acuerdan? ¿De qué estoy pasando a qué estoy pasando? Estoy pasando de un relleno 1, ¿verdad? A un corte 1. ¿Hasta dónde va a ser el corte 1? El corte 1 va a ser, con otro colorcito haremos esta línea. Busco una tangente. Ahí, donde choca una línea con la parte más alta. Hasta ahí. El punto más alto de la curva, ¿sí? Hasta ahí tengo que dibujar el máximo. Entonces, esto de aquí es el corte 1. Con otro colorcito achuraremos. Esto de acá va a ser el corte 2. Repetimos la operación aquí abajo. Esto de aquí va a ser el relleno 2. Esto de aquí va a ser el relleno 3 y así sucesivamente voy a ir avanzando. Esto va a ser el corte 3. Esto va a ser el corte 4. Esto va a ser el relleno 4. Listo. De esa manera, ahí voy a tener la idea real de cuántos perfiles debo dibujar. Entonces, línea de paso. Aquí tengo una línea de paso, ¿verdad? Entonces, ¿en qué progresiva está esta línea de paso? Hasta aquí era 10. 10 aproximadamente, debo medir a escala, ¿no? 12.4. Estoy en la 12.4. Entonces, debo dibujar la 0 más 0, 12.4. Área de corte y área de relleno. Bueno, estoy en una línea de paso. Aquí están sus valores. El terreno más o menos está por acá.
¿verdad? ¿De dónde sale el terreno? De la 0 más 0,12. Ah, pues de acá. Acá tengo que buscar la 0 más 0,12 que debe estar por acá. 0 más 0,12.4 y debo interpolar los valores que necesito. ¿Ok? Interpolo esos valores, vuelvo a mi gráfica y listo, ya la tengo dibujada. Ahora acá, el proyecto, ¿a qué altura está? El proyecto coincide con el terreno. Perfecto, es línea de paso, es lo que les decía, ¿verdad? Entonces, vamos a emplazar el proyecto se emplaza acá mismo, entonces acá sale este ladito, tengo relleno a un lado y tengo corte al otro lado. Muy bien, entonces ya tengo acá, área de corte igual 3.7 metros cuadrados, área de relleno igual 4.2 metros cuadrados. Listo. Ya tengo entonces el primer análisis. Ya puedo sacar el primer volumen. ¿Cuál es el primer volumen? El primer volumen, ¿verdad?, va a ser el volumen de relleno 1. ¿Es igual a qué? Al área de relleno 1, 27.4, más el área de relleno 2, que va a ser esta de acá, 4.2 metros, dividido entre 2. No hay necesidad de poner metro. Todo está en metros. Multiplicado por la distancia, que en este caso es 12.4. Por lo tanto, mi volumen de relleno 1 va a ser igual 27.4 más 4.2 dividido entre 2 y multiplicado por 12.4, si no me he equivocado en la matemática, esto es 195.92 metros cúbicos. Ya tengo mi primer cálculo preparado. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuál es la siguiente progresiva que debo calcular? Bueno, quiero calcular este corte 1. Ya tengo el relleno 1. Quiero el corte 1. Entonces, veo esta de acá. ¿Cuánto vale esa? Aquí más o menos está el 30. Esta está en la 31.8. Muy bien. Entonces, aquí es la 0 más 0. 31.8. Área de corte y área de relleno. Igual. Entonces mi gráfica igual dibujada a escala. ¿De dónde sale el terreno? Pues tendré que volver acá y buscar por acá la 0 más 0, 31.8. 0 más 0, 31.8. Interpolar todos los puntitos. Volveré luego a mi plano, ¿no? Y dibujaré el terreno. Ah, no, esta vez es un corte, entonces el terreno tiene que estar más arriba. Así más o menos va a quedar. Mido la altura H. ¿Cuál es la altura H? Es esta de acá. Altura H del terreno versus proyecto. Entonces, bajo esa altura H, hasta acá más o menos. Trazo mi terreno. Y tengo mi área de corte de 23.4 metros cuadrados, área de relleno 0. Entonces ahora puedo hacer ya mi segundo cálculo volumétrico. Volumen de corte 1 va a ser igual. Área de corte 1, ¿cuál va a ser? Esta de acá. 3.7 más el área de corte 2. En este caso va a ser esta. 23.4 entre 2 por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Hay que restar 31.8 menos 12.4. 19
3.4. Por lo tanto, mi volumen de corte 1 va a ser igual a 3.7 más 23.4 dividido entre 19.4. Estoy haciendo entre dos. Estoy apurado ya, ¿no? Ya me están esperando los chicos de todo. Cuando uno se apura, hace esas tremendas barbaridades. Por 19.4, 262.87 metros cúbicos. Y ya tengo mi cálculo volumétrico. ¿Está bien? De esa manera, tengo que seguir avanzando. Es decir, tenemos que calcular de manera exacta todos los volúmenes y para eso tengo que dibujar todas las partes más altas y todas las líneas de paso. Aquí tenemos otra línea de paso, aquí tengo otra línea de paso, aquí tengo un valor máximo, aquí tengo otra línea de paso, etc. Y como verán, estas líneas de paso y estos valores nunca caen en valores enteros, siempre están con valores aquí, valores decimales, ¿verdad? No caen en valores enteros. Entonces, por eso nosotros decíamos que nunca vamos a tener las gráficas de los perfiles topográficos de volúmenes, porque la computadora me dibuja mecánicamente con separaciones fijas. ¿Está claro? Entonces, esos valores asumo que la computadora me los está dando, ¿verdad? Me está dando un cálculo razonable, ¿verdad? Pero esos valores máximos yo no los voy a tener, porque la computadora no me grafica, ¿ya? Bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Yo lo que les voy a recomendar es que con este plano de perfil longitudinal, vayamos calculando cuántas progresivas tenemos que dibujar, ¿verdad? Cuántas progresivas tenemos que dibujar, ¿sí? Y vayamos armando ya este planito, si es posible, con el terreno dibujado. Todavía no podemos dibujar la sección transversal. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender peraltes. Y en muchos de estos gráficos, en muchos de estos sectores, les va a tocar a ustedes colocar la vía ya con peralte. Entonces, pero hoy día estoy haciendo esto para que ganemos tiempo. Ustedes ya pueden comenzar a elaborar estos planos con el terreno dibujado. Y después ya, cuando tengamos las cosas claras, ¿verdad? Pues ya podrán dibujar acá su sección de camino, ¿verdad? Porque no va a ser así toda la sección. No se olviden que el peralte va a ser que en las curvas, si bien en la recta tenemos algo así, con 2% a cada lado, ¿verdad? Cuando lleguemos al peralte, va a ser así la sección, con 7% en este sentido, ¿verdad? Bueno, 7% en algún lugar. Si les toca un sector de volumen con un desarrollo parcial del peralte, tal vez por acá tengan una vía más o menos así, con 4.6% de peralte desarrollado, y eso hay que calcular. Y eso les voy a enseñar el día lunes. Pero hasta el día lunes tienen tiempo para ir haciendo estos planos, terminando su perfil longitudinal. Hemos entrado a la parte más larga, más tediosa, y les pido que no se me rindan, métanle ganitas, por favor. Y bueno, eso. ¿Okay? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda de lo avanzado el día de hoy? Muy bien, si hubieran dudas, entonces esta tarde vamos a estar nuevamente y me las hacen conocer, ¿sí? Cualquier duda, siempre a sus órdenes. Muy bien, si no hay preguntas, como siempre, les agradezco su presencia. Vamos a cerrar esto.
Ok, un abrazo para todos y si hubiera dudas esta tarde, pues con todo gusto las absorbemos. ¿Ok? Un abrazo para todos, cuídense mucho. Hasta luego, Inge, gracias. Chao Ingeniero, muchachos. muchas gracias.